Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas, el espacio de la televisión pública pampeana con contenido sobre salud y crianza respetuosa. En el programa anterior conocimos a la doctora Andrea Grosse, médica terapista de pediatría. Hoy van a poder ver la segunda parte de la entrevista donde abordaremos temas como la deshidratación en un cuadro de gastroenteritis, cómo prevenir esta enfermedad y cómo es el acompañamiento a las familias de los pacientes que están en terapia intensiva pediátrica. Andrea nos cuenta sobre esta realidad que como profesional vive día a día. También tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana, el mito o verdad con la doctora Estefanía Juskiewicz-Francé y cerramos con un consejo inmenso de la doctora Andrea Grosse. Vamos con un pequeño adelanto del programa de hoy. Sabemos que la crianza es una etapa en la que siempre surgen temores, dudas, también se disfruta mucho, se juega. Vamos atravesando diferentes emociones y estamos aprendiendo constantemente. Por eso te acompañamos y si querés dejarnos tus consultas o comentarios, te leemos en @a.crianzas. Conozcamos ahora la frase de hoy y quédate ahí, que al final del programa sabremos si es un mito o una verdad. Mi hijo se hizo alérgico de grande. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Ahora sí, vamos con la segunda parte de la entrevista a la doctora Andrea Grosse. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija o nuestro sobrino, la infancia de la que estemos a cargo, está deshidratado, deshidratada? En relación a la deshidratación, bueno, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenga alguna forma de pérdida de líquido. Entonces, todo chico que nosotros vemos o conocemos que está con vómitos o con diarrea, lo primero que se nos tiene que cruzar por la cabeza es que si está o no está deshidratado. ¿Qué es lo que podemos fijarnos en casa para saber si está o no está deshidratado? Por un lado, ver la humedad de la lengua. Cuando a los chicos les faltan líquido, la lengua se pone como más seca, ¿sí? Como más rasposa, pierde brillo, se pone una lengua como más blanca. Eso es uno de los signos que podemos encontrar. Otro de los signos que podemos darnos cuenta, si somos muy observadores, es el hecho de darnos cuenta que están haciendo menos pis. Ya sea porque cambiamos menos pañales, cuando todavía usan pañales, ¿sí? O porque no hacen pis en la pelela o en el inodoro. O incluso hasta ese pis puede ser como más fuerte el olor, ¿sí? O un color más intenso, más amarillo. Y ya cuando los signos de deshidratación están más avanzados, ya vamos a tener chicos que van a estar durmiendo gran parte del día, ¿sí? Acostados, sin energía, sin ganas de jugar. Obviamente sumado a todo esto que yo nombré previamente, ¿sí? Y hasta nos puede pasar que le tocamos el pecho y sentimos que el corazón late rápido, ¿sí? Que son todos los signos que nuestro cuerpo va mostrando de que nos está faltando líquido, ¿sí? La realidad es que ante esta situación siempre el paciente va a ser evaluado en una guardia de pediatría. Sí, es importante venir, traerlo, que un pediatra lo valore y si hace falta líquidos, la primera indicación que tiene en una situación así, y si no puede recibir líquidos por boca, es tratar de reponer los líquidos por vía endovenosa, ¿sí? A veces los chicos llegan muy deshidratados, ¿sí? Porque por ahí vienen arrastrando 2 o 3 días de vómitos y o diarrea. A veces es muy difícil que los padres se den cuenta si están haciendo pis, no están haciendo pis, cuántos pañales están mojando, porque a veces los padres no están en casa todo el día y quedan al cuidado de otra persona, de otro familiar. Entonces, bueno, a veces los chicos no quieren tomar, entonces como el nene no quiere, muchas veces no se le ofrece la cantidad de líquido que debería recibir y todo eso hace que los chicos lleguen en condiciones de una deshidratación grave, ¿sí? Que es lo que después los termina llevando a la terapia intensiva. El nene que ingresa con una deshidratación grave, donde pierde por lo menos el 10% de su líquido corporal, es el paciente que vamos a recibir nosotros en la terapia. Y que ya no solo implica la cantidad de líquido que perdió, sino que va a tener un montón de otras alteraciones en el organismo, cambios
en el sodio, en el potasio, en el bicarbonato, y todo eso puede conllevar a mal funcionamiento de otros órganos también. Entonces, por ahí un chico que empieza con un cuadro de diarrea y deshidratación y que uno no está atento a los primeros signos que eso puede causar, puede terminar en una terapia intensiva hasta con compromiso respiratorio, con compromiso de los riñones, ¿sí? Entonces es muy importante poder observarlos, poder estar atentos y poder reconocer tempranamente esos signos y ver qué es lo que podemos hacer. Hay muchas herramientas que las tenemos en casa y que, teniendo en cuenta estas pautas, las podemos aplicar, y ya cuando pensamos que en casa no lo podemos seguir haciendo o necesitamos de una ayuda, bueno, consultar lo más tempranamente posible al pediatra de referencia o a la guardia más cercana que tengamos en casa, ¿sí? No todo nene que empiece con diarrea tiene que venir a consultar. Sí, todo nene que empieza con diarrea o con vómitos, estar atentos en casa a que no aparezcan estos signos. ¿Cómo podemos prevenir el contagio de la gastroenteritis? La principal y mejor forma de prevenir la gastroenteritis o prevenir el contagio es con una buena higiene de manos, ¿sí? Después de ir al baño, siempre lavarnos bien las manos con agua y con jabón. Después de cambiar un pañal, también es importante lavarse las manos, ¿sí? O incluso si acompañamos a algún familiar, a nuestros hijos al baño, también lavarnos nosotros y lavarse ellos, ¿no? Obviamente. No es necesario utilizar jabones antisépticos, que por ahí eso resecan más la piel y son más irritativos, sino básicamente el jabón común que utilizamos en casa, agua de la canilla, un buen lavado donde haga mucha espuma, con eso es suficiente. Bien, entonces ya tenemos cuáles son las pautas de higiene necesarias para poder prevenir, en este caso, la gastroenteritis. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la doctora Andrea Grosse. Andrea, háblanos un poco sobre el acompañamiento a las familias de pacientes que están en la terapia intensiva pediátrica. Bien, lo que tiene que ver con el acompañamiento de las familias de los pacientes que están en terapia es una cuestión como que hoy por hoy a veces cuesta abordarla. Básicamente porque en la terapia tenemos momentos donde nos tenemos que enfocar puntualmente a la enfermedad y al estado crítico del paciente y donde uno tiene que actuar y realmente quizás no tiene tiempo para escuchar al padre en ese momento puntual, ¿sí? Cuando uno puede terminar de estabilizar al paciente y sacarlo de esa situación crítica que amenaza su vida, bueno, ahí es donde realmente uno se toma un tiempo, ¿sí? Busca un espacio tranquilo, busca un espacio calmo, donde no haya interrupciones, para poder hablar con los padres, ¿sí? Para poder explicarles cuál es la condición de su hijo y también para tratar de entender cuáles son sus preguntas y sus miedos, ¿sí? El principal miedo de un padre cuando su hijo entra a terapia es que piensa que se va a morir, ¿sí? Cruzan la puerta de la terapia y ya creen que se va a morir. Y muchos nos preguntan cuántos días les queda, qué riesgo de morir tiene. Y es una situación muy difícil de abordar y de responder y de contener. Primero porque nadie sabe cuándo un niño realmente va a morir. Hemos tenido pacientes que han ingresado en condiciones extremadamente críticas, donde por ahí sí le hemos dicho a los padres que las esperanzas de vida son mínimas y se terminaron yendo de la terapia prácticamente caminando. Y hemos tenido pacientes que por ahí no ingresaron en una condición tan crítica y por la evolución que tuvieron terminaron falleciendo después de 15 o 20 días de internación, ¿sí? Lo que yo creo que lo más importante para los padres es poder escucharlos y poder darles su lugar, ¿sí? Poder tratar de corrernos un poco de lo que es la vorágine del trabajo diario y de la parte más técnica de la medicina y de la parte más científica, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, estos padres necesitan ser escuchados, estos padres necesitan mayor explicación, estos padres necesitan ser contenidos, ¿sí? Porque para ellos el ser más importante que tienen en la vida está atravesando una situación muy difícil.
Y parte de que ese chico pueda transitar mejor su internación en la terapia tiene que ver con la forma en que los padres lo pueden acompañar. Entonces, si un padre puede lograr tener entendimiento de lo que le está pasando a su hijo, se puede sentir acompañado por el equipo de salud y de esa forma tener algo de fuerzas para acompañar a su hijo en esta pelea que tiene, creo que sería la mejor situación en la terapia. Entonces nosotros como terapistas tenemos doble trabajo a veces. Creo que todo médico lo tiene, doble trabajo. Pero es tanto abocarnos a la criticidad del cuadro cuando es necesario y abocarnos al acompañamiento de las familias. No es solamente te transmito el informe de cómo es la condición clínica de tu familiar y nada más. Es tomarse el tiempo. Obvio que es una situación que a veces nos desborda, a veces no encontramos el momento. A veces emocionalmente nosotros como médicos también estamos superados porque no es que somos inmunes a lo que vemos y a lo que tratamos diariamente. Entonces a veces no tenemos la capacidad emocional para poder acompañar a esos padres. Pero sí hemos visto que las veces que lo hemos hecho y los padres nos han demostrado que se sintieron contenidos por el equipo de trabajo, los resultados fueron los mejores. Incluso habiendo tenido el peor resultado, que es que el chico fallezca. Hemos tenido padres que han venido a agradecernos la contención, agradecernos la dedicación, agradecernos que hicimos todo lo posible por ese bebé o por ese niño. Y eso también termina siendo muy gratificante para nosotros, porque a veces cuando nosotros no podemos con un caso, nos duele, pensamos en qué fallamos. Y creo que lo que uno tiene que entender que nosotros estamos acá para acompañar a esos chicos y para ayudar. A veces logramos curarlos y a veces simplemente lo que hacemos es ayudarlos a tener un mejor morir. Y poder transmitirle eso a los padres creo que les da un poquitito de paz entre tanta tormenta y tanta situación dura. Obvio que esto también lleva tiempo. Hay padres que lo saben entender mejor, hay padres que al principio se enojan, nos echan la culpa, no nos quieren escuchar, se ponen más agresivos, pero bueno, yo creo que todo es cuestión de darles espacio, darles tiempo y tratar de explicarles de la forma que ellos mejor lo puedan entender, corrernos de la terminología médica, científica, y poder tratar de abordarlo desde un lado más humano y más coloquial, para que ellos realmente puedan entender la dimensión de la situación. Andrea, de parte de Acompañando Crianzas, decirte que valoramos muchísimo el trabajo que hacen ustedes los terapistas y agradecemos también toda la información de valor que nos brindaste hoy para las familias, también para estar al tanto de estas cosas que también suceden. Así que muchas gracias por ser parte y por todo tu trabajo. Bueno, gracias a ustedes por haberme convocado. La verdad que es una oportunidad que tenemos nosotros los terapistas para que la gente por ahí nos conozca un poco más, puedan saber qué hay más allá de un terapista. Esta terapia es una terapia que se creó hace 30 años, este año cumplimos 30 años, que se levantó con mucho esfuerzo, mucha dedicación y somos los únicos 5 terapistas de La Pampa que trabajamos acá. Creo que los 5 ponemos lo mejor de nosotros para poder ayudar a cada uno de los chicos que termina internado en nuestra sala. Perfecto, muchas gracias, Andrea. No, por favor, gracias a ustedes. Llegó el momento del espacio nutritivo. Hoy la licenciada Paula Ana nos trae una data muy interesante sobre los aceites. Les recomiendo que presten mucha atención porque toda la información que nos trae es súper interesante. Hola, ¿cómo están? Esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de aceites vegetales. Bueno, para elegir un buen aceite, primero hay que entender cómo se extraen del fruto o de la semilla, ¿sí? Hay 2 métodos. Uno es la extracción mecánica, que es la prensión en frío, y otra es la extracción química, que es donde se usan solventes. Con la presión en frío se extrae el aceite mediante presión. Se utilizan bajas temperaturas para que no se oxiden sus ácidos grasos y no pierda valor nutricional y se obtiene un aceite de mejor calidad.
Con la extracción química se usan solventes para extraer el aceite y después se somete a un proceso con altas temperaturas para mejorar el olor, el sabor y la apariencia. Esto hace que se pierdan algunos micronutrientes y antioxidantes en el camino, ¿no? Este es el método que se usa principalmente en las grandes industrias porque tiene un mayor rendimiento y es el aceite que vamos a encontrar, por ejemplo, en los productos procesados, son los que se usan en los restaurantes y casas de comidas, son los que están a mejor precio en el supermercado y son los que se usan en los sprays antiadherentes. Además del método de extracción, tenemos que tener en cuenta cuán poliinsaturado es ese aceite, ¿sí? Porque más poliinsaturado, más propenso a sufrir oxidación por el calor, la temperatura, la luz. Y esto genera compuestos que son inflamatorios. Por ejemplo, son los ácidos grasos omega 6 en los aceites como el girasol, maíz y soja. Bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre cada aceite, sus principales características y cómo los pueden usar. Primero tenemos el de oliva, que es un buen aceite para usar de base, es rico en omega 9 y se puede usar en frío preferentemente, pero también se puede usar para cocinar. Siempre que vamos a elegir un aceite de oliva, tratemos de elegir que sea extra virgen, de primera prensada en frío. Después tenemos girasol o maíz, que son fuente de omega 6, resisten mejor la temperatura, por eso los podemos usar para salteados o preparaciones que vayan al horno y como les contaba antes, estos omega 6 son más inflamatorios, por eso conviene limitar su consumo. Después tenemos la chía o lino, que son ricos en omega 3, estos ácidos grasos son antiinflamatorios, por eso conviene incorporarlos en la alimentación. Son más propensos a la oxidación por la luz o por la temperatura, por eso siempre conviene consumirlos en frío, ¿sí? Y guardarlos siempre en un frasco oscuro, bien tapado, en la heladera. Sirve para enriquecer preparaciones. Bueno, después tenemos el coco, que es fuente de grasas saturadas, como grasas de origen animal, ¿sí? Por eso es parecida a la manteca, es más estable al calor. Yo lo recomiendo usar solo como uso culinario ocasionalmente. Y por último tenemos el girasol alto oleico, que es un aceite que sus semillas se manipularon genéticamente para cambiar su composición, para que en vez de ser poliinsaturadas omega 6, sean monoinsaturadas omega 9, más parecido al oliva, pero no deja de ser un aceite procesado. ¿Qué pasa con el aceite en spray? ¿Sí? Está compuesto por aceite, principalmente, que es este aceite que yo les contaba antes, que su extracción fue por un método químico donde se usan solventes y es de menor calidad, pero además tiene alcohol, un emulsionante que es la lecitina de soja, que es derivado de la soja transgénica, y un gas propelente que es el dióxido de carbono, ¿sí? Tiene todo esto. Entonces, yo lo que recomiendo es usar el aceite natural, así como viene, lo pueden esparcir con una servilleta o lo ponen en un rociador y fabrican su propio spray. Bueno, espero que les haya gustado la información que les compartí hoy y nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Llegó el momento de ir al consultorio con la doctora Steffi, pero antes vamos a repasar la frase de hoy. Mi hijo se hizo alérgico de grande. ¿Mito o verdad? Frase de la semana pasada. Mi hijo se hizo alérgico de grande. ¿Puede ser verdad eso? ¿Es mito o es verdad? Es una verdad. Nos hacemos alérgicos y no nacemos alérgicos. Nacemos con una predisposición genética. Mamá, papá, mezcla, coctelera y salimos nosotros. En esa coctelera nos puede pasar que agarremos las alergias de mamá o las alergias de papá
y el carácter de mamá, el enojo de papá, bueno, así un montón de cosas. Y cada uno de los integrantes de la familia, si hay más niños o niñas, cada uno puede tener su propia coctelera. El perfil genético que tenemos cada uno se logra con la mezcla de mamá y papá. Entonces, nacemos, tenemos esa información y a medida que vamos creciendo, adquirimos cosas que vamos respirando, o vamos comiendo, o vamos tomando contacto. No es lo mismo una persona que nace acá en La Pampa que otra que nace en Bariloche, pero viene con información de mamá y papá que nacieron acá en La Pampa. Las alergias que puede tener uno dependen mucho de dónde nos exponemos. Voy a hacer un ejemplo simple como para que lo podamos entender todos. En Bariloche, por ejemplo, hay mucho abedul. Abedul acá en La Pampa no tenemos. Una persona que viene con información genética de mamá y papá nacidos en La Pampa. Esa persona que nació se va a vivir a Bariloche y los padres no tenían información de alergia al abedul, esa persona que vive en Bariloche no va a ser nunca síntoma. Ahora, si esa persona está creciendo en La Pampa y los padres son alérgicos, por ejemplo, a la alternaria, que es un hongo que vuela cuando hay viento, y si tendremos viento en La Pampa, probablemente se haga alérgico a la alternaria. Ahora, viviendo en Bariloche, esa persona que tiene alergia a la alternaria, tal vez nunca sufra de alergia. Así que con esto respondemos, alérgicos no nacemos, nos hacemos a lo que nos exponemos. Otro ejemplo que les puedo dar es un niño que nace y consume leche de fórmula. Ese bebé toma contacto con la leche de vaca antes de cualquier otro niño que toma directamente teta. Entonces, ese niño tiene contacto con la leche de vaca mucho antes que otro niño que cualquier otra infancia empieza a consumir lácteos a partir del año de vida. Ese niño tiene más posibilidades de ser alérgico a la proteína de leche de vaca. Esto con cosas ambientales como con alimentos. Puede suceder con un montón de cosas que generen alergias. Así que ahí está la explicación. No nacemos, nos hacemos alérgicos. Los esperamos en el próximo Mito o Verdad. Si querés dejarnos tus mitos o verdades y esas cosas que querés que desenredemos un poquitito acá en el programa, los invito a que nos escriban. Nos escriban tanto a nuestro Instagram, @a.crianzas. Llegamos al final del programa de hoy. Si te gusta nuestro contenido, podés seguirnos en nuestro Instagram, @a.crianzas. Los encontramos por ahí y todos los martes a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Si te lo perdiste, recordá que el programa repite todos los viernes a las 15 horas y que también nos podés encontrar en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la doctora Andrea Grosse. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es que tengamos presente que los chicos son la población del futuro, la sociedad del futuro. Y creo que si queremos mejorar como sociedad, a quienes primeros tenemos que cuidar y prestar atención son a los chicos. Y esto lo podemos hacer entre todos. Entre todos podemos construir una sociedad a futuro mucho mejor.